¿Qué sopa, gente? Somos Maya y Moy y esto es... Me enamoré de un católico. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Marcos 6, 17 al 29. En aquel tiempo, Herodes había mandado a apresar a Juan el Bautista y lo había metido y encadenado en la cárcel. Herodes se había casado con Herodías, esposa de su hermano Filipo, y Juan le decía: no te está permitido tener por mujer a la esposa de tu hermano. Por eso Herodes lo mandó encarcelar. Herodías sentía por ello gran rencor contra Juan y quería quitarle la vida, pero no sabía cómo, porque Herodes miraba con respeto a Juan, pues sabía que era un hombre recto y santo, y lo tenía custodiado. Cuando lo oía hablar quedaba desconcertado, pero le gustaba escucharlo. La ocasión llegó cuando Herodes dio un banquete a su corte, a sus oficiales y a la gente principal de Galilea, con motivo de su cumpleaños. La hija de Herodías bailó durante la fiesta y su baile le gustó mucho a Herodes y a sus invitados. El rey le dijo entonces a la joven: pídeme lo que quieras y yo te lo daré. Y le juró varias veces: te daré lo que me pidas, aunque sea la mitad de mi reino. Ella fue a preguntarle a su madre: ¿qué le pido? Su madre le contestó: la cabeza de Juan el Bautista. Volvió ella inmediatamente junto al rey y le dijo: quiero que me des ahora mismo en una charola la cabeza de Juan el Bautista. El rey se puso muy triste, pero debido a su juramento y a los convidados no quiso desairar a la joven y enseguida mandó a un verdugo que trajera la cabeza de Juan. El verdugo fue, lo decapitó en la cárcel y trajo la cabeza en una charola. Se lo entregó a la joven y ella se lo entregó a su madre. Al enterarse de esto, los discípulos de Juan fueron a recoger el cadáver y lo sepultaron. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Una lectura larga y Sí, y fuerte, fuerte. sobre todo fuerte. Es que me causaba como... Es muy fuerte, la verdad, el texto. Sí. Bueno, yo quiero empezar, a mí me gustaría empezar porque creo que la meditación que quizás para hoy yo he preparado está al inicio del texto. Ujú. Y es justo cuando dice la lectura: y Juan le decía: no te está permitido tener por mujer a la esposa de tu hermano. Por eso Herodes lo mandó encarcelar. ¿Y por qué me detengo en este punto? Porque cuando leí el texto me sorprendió que lo que está haciendo Juan es desenmascarando un pecado que está cometiendo Herodes. Ok. Eso es lo primero que está haciendo Ujú. Juan. Juan le está diciendo a Herodes: lo que estás haciendo está Está mal mal. y es pecado. O sea, le está Ujú. diciendo en pocas palabras: está mal y es pecado porque no te está permitido. ¿Y cuál es la consecuencia de para Juan por decir lo que es correcto? Mm. La cárcel. Y esto quiero ¿Cuál es esa es la consecuencia de Juan para Juan, de decir lo correcto? exacto. ¿Cuál fue De denunciar el de pecado. denunciar el pecado? Exactamente. ¿Qué fue lo que hizo Juan que lo llevó a la cárcel? Fue denunciar el pecado. Y esto me llamaba mucho la atención porque creo que es lo que estamos viviendo hoy en día. Hoy en día, decir lo que es la verdad, decir la verdad hiere. Decir la verdad lastima, ofende. Por decir la verdad, ahora te sectorizan como eres parte de un grupo X. O sea, y esto es lo que le pasó a Juan. O sea, que lo que estamos viviendo hoy en día, de Mm. las personas que hacen lo correcto, que dicen esto es pecado, hoy en día, ¿qué está pasando? Ujú. Quieren hacer lo mismo que hizo Herodes con Juan. Quieren enviarte a la cárcel, quieren Clausurarte. discriminarte, Ajá. quieren cancelarte, Claro. que si eres esto, y eso es lo que está ocurriendo hoy en día. Pero mira que aquí hay algo muy bonito y que no lo había mirado hasta ahorita que estoy leyendo. Y es que dice la palabra que Herodes miraba con respeto a Juan porque Juan era un hombre recto y santo. Ujú. Mira estas dos características de Juan. Era un hombre recto y santo.
pero aún siendo un hombre recto y santo que en teoría, si tú te acercas a Dios, si tú eres un hombre santo, si tú eres un hombre recto, si tú haces las cosas bien, si tú llevas una vida que agrada a Dios, según, vamos a decir, según varias creencias, o según varias, lo que se está enseñando hoy en día es que si tú sigues a Dios, Te va a te ir va a ir bien. bien. Te va a ir Si bien. tú sigues a Dios, si tú haces lo que es correcto Ya te entiendo. Y mira que Juan era un hombre santo y justo y y correcto. recto. ¿Y qué hizo Juan? Denuncia el pecado y lo encarcelan. Y el encarcelamiento fue lo mínimo de lo que le De lo que le venía. pasó, exacto. Exacto, porque es que, pero porque la misma lectura nos cuenta cómo terminó la vida de Juan. Mm, Entonces, lo que quiero mostrar aquí son dos cosas Ese es un punto importantes. bien importante, amor. Dame un sentido. Ese es un punto bien importante, que era lo que decías. Porque la idea del evangelio de prosperidad es: sirve al Señor Y vas a tener. y te va a ir bien. Exacto. Sirve al Señor y te va a ir bien. O te va a ir bien O físicamente, con salud, o vas a o toda en tener... tu familia va a estar bien, o vas a tener Y un eso trabajo no es el siempre. Evangelio. Eso no es Cristo. Y obviamente el Señor dice: quien viene en pos de mí, cargue con su cruz y me siga. Y esto que tú meditas ahorita es tan importante, amor, porque Juan era un hombre santo y justo y Y correcto, recto. y de hecho alabado por Jesús, porque le decía que era el último de los profetas, que era, o sea, era alguien exaltado por Jesús. Y mira cómo le fue. Claro, entonces, Que es que él lo mataron por denunciar. denunciar el Y pecado. antes que digas, amor, para esa idea del evangelio de la prosperidad, que realmente eso es totalmente antibíblico y totalmente anticristiano y totalmente anti Jesús. Porque en el principio del cristianismo, los primeros 3 siglos del cristianismo, fue la época de los mártires. Y todos, miles y miles de personas, dieron la vida por Cristo. Y Claro. eran hombres justos, buenos, que vivían el Rectos. evangelio y murieron y fueron matados por el imperio. Claro. Entonces, esa idea moderna, Va porque ahora, contraria. esa idea moderna, que esa idea tiene, realmente esa idea tiene como, hay una mosca aquí que quiere ser evangelizada. Esa idea, amor, esa idea del evangelio de la prosperidad tiene por ahí menos de 100 años. Así como la están predicando hoy en día en muchos lugares, tiene menos de 100 años y es contraria al evangelio. Claro, claro, por ahí mismo, o sea, no es, seguir al Señor no quiere decir que no te va a ir bien, Claro. porque la vida de un ser humano cambia cuando Mm, sigue a Cristo. O sea, claro. no, claro que el Señor va a estar ahí, pero eso no quita, es que yo creo que el concepto que tenemos mal es que si tengo a Cristo no tengo problemas. Exacto. Y eso no es. Y yo creo que Problema tenía Juan, y yo, que estaba y encarcelado. yo creo que este es uno de los vivos ejemplos de que esto no es ahora, o sea, esto viene desde los siglos de Jesús, o sea, desde el siglo cero, Mm, desde que Jesús está aquí en la tierra. Juan denuncia el pecado y es llevado a la cárcel siendo un hombre recto y siendo un hombre justo. Entonces, el hecho de que hoy en día tú digas la verdad, tú denuncias el pecado y lo llames como es, claro. que lo llames como es, Claro, porque hay una especie como de romantizar las cosas y no llamarlas como es. entonces, Pecado es pecado. exacto, entonces yo creo que eso hoy en día también nos va a llevar a ser rechazado, a ser cuestionado, a ser cancelado, Incluso como, a encarcelar. De hecho, ahorita mismo, por ejemplo, en Nicaragua, creo que en Nicaragua ahorita mismo la iglesia está siendo cancelada. claro, Y hay el muchos obispo sacerdotes, está está encarcelado, en el la obispo está cárcel, en la cárcel, hay un sacerdote de Colón que lo, pero re- ya lo trajeron para que lo Panamá. Ajá. regresaron entonces hay una persecución que va muy en contra de lo que es el evangelio y la prosperidad. Sí, realmente eso es lo que yo quería meditar, porque hay dos grandes puntos en esto primero que estoy presentando aquí, es porque no podemos, por no querer vivir o cargar la cruz de lo que es denunciar el pecado y decir lo que es la verdad y hacer lo que es correcto, por no querer cargar la cruz no podemos dejar de hacerlo.
Porque el día de mañana cuando pase algo, yo quisiese que a mí que dijeran de mí es que Maya era una mujer justa y recta, como lo dicen de Juan. Mm. Aun cuando a Juan esa justicia y esa rectitud Lo lo llevó a la llevó a la muerte. muerte. Y yo creo que eso debería ser la insignia del cristiano. Eso debería ser la insignia del cristiano. Si el Señor en el camino nos bendice y nos da bendición y nos da dinero y nos da salud y nos da una familia No un buen y nos trabajo da todo lo o que un negocio quisiésemos, muy bueno. bendito Dios. Exacto. Pero si en el camino nos toca ir a la cárcel, Y o si en morir. el camino nos toca que nos quiten la cabeza, o si en el camino nos toca, perdón, que nuestra familia se aleje, o que nos cancelen la sociedad, como hoy en día nos cancele O nos encarcelen como está el obispo en por Nicaragua. decir la verdad y por ser recto y por ser justo, pues entonces que venga eso también. Pero yo creo que el Qué corazón del difícil. cristiano es buscar la rectitud y la justicia como lo dice de Juan. ¿Me entiendes? Entonces, lo que yo quiero hacer aquí es como Claro. invitar a de que no nos dejemos intimidar. Sí, intimidad. No nos dejemos intimidar, no callemos lo que es correcto y lo que no es correcto no es correcto. Y no No podemos podemos quedarnos hacernos de la callados. vista gorda Exacto. y voltear la cara de algo que está pasando. O sea, yo creo que eso es lo que tenemos que hacer. Cuando es pecado hay que denunciar el pecado como lo hizo Juan, sea que nos lleve a la bendición o sea que nos lleve a la muerte. Eso es lo que quería meditar aquí en el Evangelio, mi amor. Pues mi amor, la verdad que mi meditación está bien miserable, Claro que no. pero es verdad, amor. O sea, no podemos quedarnos callados. Y algo tan bonito, amor, que es contra el pecado. Sí, mira que no era contra Herodes. Qué Era, buen es punto. contra el pecado. Qué buen punto, porque no era Porque, contra porque Herodes. Dios, y es el comportamiento que conocemos de Dios. Dios ama al pecador, pero desprecia El el pecado. pecado. Entonces, a imagen de Cristo, nosotros tenemos que tener esa intención. Amar al pecador, amarlo, amarnos entre nosotros, porque todos somos pecadores, Claro, amarnos entre nosotros, pero denunciar el pecado. Eso está mal, eso es incorrecto, pero a la persona hay que amarla. claro, Entonces, aquí es fuertemente porque aquí es contra el pecado, contra la actitud que se está tomando. Y qué bonito que dice que no debemos quedarnos callados. Las cosas hay que denunciarlas. Ese es el llamado que tenemos, uno de los llamados que tenemos como cristianos es a decir la verdad, claro. a hablar la verdad. Bueno, mi amor, rapidito, porque creo que esa ha sido una meditación muy profunda para esto. Yo quería detenerme en el comportamiento de Herodes. Ok. ¿Cuál es el comportamiento de Herodes? Dice que él miraba a Juan, que era un hombre recto y santo, y lo tenía custodiado. Cuando lo oía, o sea, primero, él reconocía que Juan era un hombre recto y santo. Porque dice, porque Herodes miraba con respeto a Juan. Primero, lo Lo miraba miraba con con respeto. respeto. Segundo, pues sabía que era un hombre recto y santo. Esa es la idea que Herodes tenía de Juan el Bautista. Un hombre recto, que le tenía respeto y hombre santo. Y luego al final del texto dice, cuando lo oía hablar, o sea, cuando escuchaba a Juan predicar, quedaba desconcertado, pero le gustaba escucharlo. ¿Sabes? Yo quiero detenerme aquí, amor, porque el comportamiento de Herodes es muy común hoy en día. Es muy común. Es cuando tú escuchas, por ejemplo, a alguien que está predicando el Evangelio, alguien que vive el cristianismo, que vive a Cristo, vive el amor de Dios, y cuando tú lo ves y tú eres honesto, o sea, tú eres honesto con la situación. O sea, tú no eres hipócrita, tú eres honesto con la situación, tú sabes, hombre, es una persona justa, recta, de buen corazón, caritativo, ama al prójimo. ¿Sabes? Que ese era Claro, que como, hay un buen exacto, hay testimonio. un buen testimonio. Hay muchos hoy como Herodes, que lo miran y miran a una persona de Dios y dice,
qué respeto, le tengo mucho respeto. Y qué bueno es, qué buena persona es. Entonces, ese es el primer punto. Y cuando los escuchan, los desconcerta un poquito, pero mira lo que dice, que le gustaba Le escucharlo. gustaba así. Le gustaba escucharlo. Entonces, sí, le gustaba escucharlo. Pero él le gustaba escuchar de las cosas correctas, sanas, santas y buenas, pero Herodes nunca actuó en pos de lo que le escuchó a Juan. Nunca. Él tenía un buen juicio sobre Juan. Era una persona correcta y santa. Le gustaba cuando él predicaba, como muchos hoy en día también. Pueden escuchar a una persona y decir, me gusta cómo... Pero esa palabra que es de Dios entra en el corazón de Herodes y no hace efecto, porque termina matando a Juan. Seguro, exacto. Entonces, hoy en día hay muchas personas en esa situación de Herodes. Les gusta escuchar del Señor. Les gusta, yo los veo, publican cosas de Dios, publican palabras del Evangelio, frases de tal santo, publican cánticos, publican cosas de Dios, pero no termina de ser tan convencedor en el corazón que terminan actuando en pos del Evangelio, sino que terminan actuando Contrario. contrario al Evangelio, como le pasó a Herodes. Entonces yo creo que la invitación, amor, de este Evangelio como paralelo a la meditación que hacías es dejarnos seducir por el Evangelio. Dejar que el Evangelio haga lo que tenga que hacer. Como dice la palabra de Dios, que como espada de doble filo, entra en el corazón y va removiendo todo. Entonces, esta es la invitación, amor. Dejar que el Evangelio entre en el corazón y remueva todo lo que tenga que remover. Y que no tengamos la actitud de Que no Herodes. permitir también como en ese mismo punto, disculpa que te interrumpa, pero creo que en ese mismo punto como no permitir que personas externas Ujú. vengan como a robarte eso que el evangelio Te está te haciendo. está haciendo, Sí, exacto. porque Porque quizás al había un fin, efecto, quizás puede que estaba haciendo como un efecto, pero viene la hija la de... hijastra Ajá, y le termina como corrompiendo, ¿me entiendes? Como que tirándolo para el otro lado. Es verdad lo que dice, que no sí, venga otra persona que mate esa semilla que está creciendo del Evangelio en ti. claro, Eso, me mi amor. encanta. Amén.